Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Espero que os esté resultando interesante la jornada hasta ahora y ahora vamos pues con un bloque que a mí me parece, pues como he dicho, crucial. Yo creo que es la palabra que, no sé si hay un contador, pero es la palabra quizá que más se ha repetido a lo largo de la mañana. Colaboración. Así que os lanzo para empezar y romper el hielo la misma pregunta que he lanzado antes, ¿no? Para vosotros, ¿en qué punto está España en cuanto a transitar hacia ese modelo de economía circular y qué papel está teniendo la colaboración en esta situación, en nuestro país? Empezamos contigo si quieres, José María. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Retema la invitación a poder participar en este foro. Bueno, yo creo que Margarita lo ha dicho muy bien al comienzo de la sesión, ¿no? Es decir, al final, con una tasa de circularidad del 7%, creo que lo de la economía circular no deja de ser una cosa más propositiva que realista, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que tenemos que huir del concepto de, si me lo permitís, del quemar términos, que es una cosa que en medio ambiente nos ha pasado históricamente, ¿no? Es decir, al final, de abusar de términos y pensar que estamos en una economía circular, que cuando digo, realmente estamos muy lejos. Desde el punto de vista de lo que es la aplicación en los sectores, es decir, está claro que obviamente pues, no se está aplicando o no se está aplicando todo lo que nos gustaría, nos queda mucho por hacer. Creo que hay una parte positiva, intento ser positivo siempre en la forma en la que veo este tipo de cuestiones, y sí que creo que al menos está en el debate, al menos está en la preocupación y al menos está en el día a día de las empresas y de las administraciones. Todos hemos conocido que, bueno, yo creo que siempre que hablamos con empresas surge el término del tsunami normativo, del cambio de modelo. Yo creo que hay una reflexión sencilla, ¿no? Si hemos estado muchas décadas en un entorno de economía lineal es porque era el modelo económico que aumentaba el beneficio. No vamos a transformar un modelo lineal en un modelo circular porque le echemos muchas ganas o porque nos digan que es muy bueno para el planeta. Si no hacemos las transformaciones oportunas en el modelo económico, no lo vamos a conseguir. Ese tsunami normativo lo que persigue es cambiar las reglas del juego y cambiar algo que se comentaba en la mesa, en la ponencia anterior, ¿no? Y es que si no somos capaces de aunar que circularidad tiene que equivaler a competitividad, no vamos a conseguir una aplicación plena. Mi sensación es que vamos por el buen camino desde el punto de vista de lo que es cambiar todas esas reglas de mercado. Pero sí que es cierto que a día de hoy todavía no se está aplicando. La percepción que tenemos por parte de las empresas es que están en un momento muy expectante de qué es lo que viene, de cuáles son las implicaciones que van a tener para los diferentes sectores. Ya adelanto que no tiene nada que ver la economía circular en el sector de automoción que en el sector de envases. Es decir, al final tenemos que ver un poco cuál es la casuística de cada una de las tipologías del sector industrial. Y desde ese punto de vista yo creo que también, y ya acabo para dejar al resto de ponentes, creo que también el concepto del reto de la economía circular también afecta a las propias administraciones. Es decir, yo creo que hemos tenido a nivel del País Vasco, y dejarme que hable un poco de mi gobierno, en esta última legislatura en el País Vasco se tomó una decisión que yo creo que fue un poco osada al principio y que con el tiempo hemos visto que tenía mucho sentido, que es integrar el Departamento de Medio Ambiente en los departamentos de empresa. Ahora mismo formamos parte del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Porque muchas veces cuando vemos esta visión del medio ambiente meramente desde la gestión de los residuos o meramente con otros entornos como puede ser un medio natural, estamos perdiendo el foco de ese valor de la competitividad. Yo creo que si hablamos de esa dinámica, si hablamos de cómo realmente los departamentos de industria ven que la sostenibilidad es un factor clave para la competitividad de un país, podremos tener nuevas oportunidades de poder hacer frente y acelerar este proceso de integración del principio de economía circular. Muchas gracias, José María. Isaac, bienvenido. Tu punto de vista sobre esto. Bien, muchísimas gracias y gracias ante todo a Retema y a todo el mundo que está aquí para compartir un espacio imprescindible, importante, ¿no?, de debate y a poder ser de conclusiones también. Y después, pues cuando nos vayamos, seguir trabajar. ¿Se me oye bien? ¿Qué tengo que hacer con el micro? Despegarlo un poquito a lo con mejor. Con el pelo, demasiado pelo, ya me lo ha dicho él. Me lo ha dicho un que tiene más pelo que yo, pero bueno. ¿Así mejor? Sí, sí. Vamos, disculpas. Pues nada, ¿no? Esto, ¿no? Que después de terminar aquí, pues debemos de seguir trabajando muchísimo y como todo, hay tres cosas como fáciles de decir, pero muy importantes de tener en cuenta. Es que tenemos mucho trabajo por hacer, lo ha comentado. También es verdad que hay mucho trabajo hecho, se tiene que decir. Hay empresas, hay administraciones que hemos hecho muchísimo trabajo y que sin colaboración esto no va a salir para nada.
Y la última es que debemos de tener un objetivo claro, un horizonte claro. Y por lo tanto, las administraciones lo que no podemos hacer, creo, es cada semana ir cambiando el horizonte, ¿no? Y el horizonte de la economía circular, que es un debate, a la economía circular no es reciclar solo. Y eso debe de estar claro. Algunas charlas anteriores ya ha salido también. Y es verdad que cada uno, cada gente tiene, ¿no?, su día a día un papel en todo el ámbito, ¿no? Pero no debemos sobre todo de caer en este paradigma de que la economía circular es solo reciclar, ¿no? Y por lo tanto son importantes todos los agentes más allá del mundo del reciclaje o de la gestión de los residuos. Se ha hablado de ecodiseño, por ejemplo, ¿no? Y debemos de hablar mucho más. En Cataluña tenemos la hoja de ruta de economía circular. Antes la compañera de Madrid ha hablado también de su ley de economía circular y sobre todo es importante que esta hoja de ruta, hablo de Cataluña por ejemplo, no es solo de la Agencia de Residuos de Cataluña, sino que es de todo el gobierno, de todo el sector que hay del ámbito del proceso productivo y más allá, ¿no? Y también de la ciudadanía, que vamos a hablarlo después. Podemos explicar distintos aspectos que se pueden y que se han trabajado en distintos ámbitos. Evidentemente podemos hablar de los residuos municipales y la recogida y todo esto, es todo un mundo. Podemos hablar de reciclaje, pero también de reutilización, con ejemplos también de que tenemos clarísimos en Cataluña, o la primera asociación de centros y servicios de reutilización, preparación de reutilización, a una base de datos con estos centros y por lo tanto con muchísimos aspectos ya hechos y que debemos de potenciar. Bueno, yo lo dejo aquí, después ya van a salir ya más después cosas. Después hay tiempo para hacer más apuntes. María José, quería saber cómo lo ves tú, en qué punto estamos y qué papel tiene la colaboración. Muchas gracias Patricia, y gracias a la revista Retema por organizar esta jornada y contar con el Ayuntamiento de Madrid a través de la Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, y muchas gracias a las empresas organizadoras. Como ya se ha dicho, un gran éxito de público y muy interesantes las ponencias, como tú has dicho al principio. Como representante de una administración local, teniendo en cuenta que hemos tenido ya puntos de vista estatal, autonómico y ahora también autonómico en este grupo de debate, yo me voy a centrar en un planteamiento más local. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos la gestión de los residuos dividida en una dirección general dedicada a la limpieza y la recogida y otra, la de tratamiento, que es a la que yo represento aquí en este momento. Entonces yo voy a centrar también el aspecto de la colaboración en el tratamiento de residuos y quiero mencionar ejemplos concretos. Se ha dicho aquí ya por muchos ponentes y muy bien explicado cómo los contratos son fundamentales. Los contratos tienen un proceso muy largo de ejecución y en esa etapa pues, se producen muchos cambios normativos. Hemos visto que la normativa está en ebullición, sigue cambiando. Ninguno de los contratos que tenemos nosotros vigentes en este momento se pensaron o se diseñaron con la normativa que tenemos al mismo tiempo vigente. Entonces, esa adaptación es fundamental y quiero destacar la colaboración de todas las empresas con nosotros en ese proceso. Un proyecto que nos ha gustado mucho, proyectos concretos de colaboración que hemos tenido, es un proyecto que hemos denominado de movilidad sostenible y economía circular. Este proyecto de colaboración tiene su origen en un convenio. Esto fue un convenio administrativo entre el área de medio ambiente y movilidad, en su momento, ahora ya también urbanismo, y la EMT, la Empresa Municipal de Transportes del Ayuntamiento de Madrid. Nos pusimos de acuerdo para fomentar la utilización de combustibles derivados de residuos en la movilidad de la flota municipal. Y así surgieron dos patas de este proyecto. La movilidad de una línea de autobuses, la línea circular, la C1, con biometano procedente de los residuos, del tratamiento de residuos de materia orgánica, y otra línea de movilidad de las bicicletas de Bicimad a través de la energía eléctrica generada por los residuos también tratados en la incineradora del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez. Aquí fue necesaria la colaboración entre dos áreas diferentes o dos centros directivos diferentes del Ayuntamiento y además la colaboración de las empresas que están generando esta electricidad a partir de los residuos, la empresa Precero, que gestiona el plan de tratamiento de biogás, Axpo, que lo comercializa, y Iberdrola, que suministra la electricidad a la EMT, y por supuesto la EMT y Bicimad. Ese fue el éxito, un caso, para nosotros ha sido un proyecto muy bonito de colaboración
con todas estas entidades. Y sigo con otros proyectos, esta vez a través de un modificado. Nosotros tenemos, menciono de nuevo la planta de tratamiento de biogás, se ha producido un incremento de la capacidad, en un 80% de la capacidad de generación de biometano, y esto se debe a una modificación contractual. En este caso fue una modificación contractual procedente de una obligación de adaptación de los procesos de tratamiento al progreso tecnológico. Como consecuencia de eso, en el momento en que se produjeron avances técnicos en el lavado y depuración de biogás, pues consiguió la empresa un planteamiento que el ayuntamiento consideró adecuado con el contrato y se puso en marcha esta ampliación de la capacidad, que ya está inaugurada y funcionando desde 2022. Y más temas. Otro instrumento de colaboración que nosotros hemos utilizado es la compra pública innovadora. Es un recurso que ofrece la nueva ley de contratos y que nosotros hemos puesto en marcha para el control de emisiones difusas en vertedero. Ya hubo un primer contrato en esta materia, se utilizaron drones y cámaras OGI, y en este momento se ha puesto en marcha un nuevo contrato en esta materia, que está previsto la utilización de robots que recorren toda la superficie del vertedero controlando emisiones. Allí donde se detecte una posible fuga se puede acudir inmediatamente a sellar, cuantificar, a paliar ese problema. De manera que la contratación pública innovadora es otro instrumento muy importante en que las empresas, que tecnológicamente tienen mucha más información que nosotros, pues nos aportan su conocimiento para solucionar los problemas que nosotros planteamos. Otro reto muy importante en la gestión de residuos del Ayuntamiento de Madrid ha sido la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica. Ya es obligatoria. El Ayuntamiento de Madrid se adelantó a esta obligación legal y la fue poniendo en marcha. Esto supuso un reto a nivel de recogida y otro reto muy importante a nivel de tratamiento de residuos. Nosotros tenemos la planta de biometanización de las dehesas, en este caso operada por la empresa FCC, que trataba materia orgánica recuperada y la biometanizaba. ¿Qué ocurre? Que la biometanización de la materia orgánica recogida selectivamente no es exactamente igual. Necesitaba la planta un proceso de adaptación, mejoras, cambios en el pretratamiento, cambios en la gestión del lixiviado, y todo eso pues fue posible gracias a un modificado en el que la empresa se prestó y aportó su conocimiento para poder adaptar la planta a ese proceso. Ha habido que volver a adaptarla porque la recogida de la fracción orgánica se está incrementando progresivamente, afortunadamente, y ya hay una nueva planta, La Paloma, la que también ha tenido que modificar su contrato para adaptarse a este incremento en la recogida de la fracción orgánica recogida selectivamente. Esta planta, en este caso gestionada por la UTE Urbaser Valoriza, se ha modificado la autorización ambiental integrada para poder tratar de manera separada la fracción orgánica recogida selectivamente, y esto tiene que convivir con el tratamiento de fracción resto y envases. Y bueno, pues en ese proceso de desencaje de bolillos, pues ha sido fundamental que la empresa ha estado por la labor de avanzar en este proceso, separando los tratamientos a horas distintas, haciendo una zona separada en el foso de recepción. Bueno, pues eso, hemos conseguido modificar la autorización, se ha modificado el contrato y está en marcha ya, que ha sido fundamental. En el momento de la Navidad tuvimos una crisis, no sabíamos si lograríamos asumir todo el incremento de materia orgánica recogida selectivamente que se iba a producir. Afortunadamente, con la colaboración de la Comunidad de Madrid conseguimos modificar las autorizaciones y tenerlo todo a tiempo. Muchas gracias, María José. ¿No Sí, puedo contar un par sí de puedes, casos claro. técnicos? Es que después iba a preguntaros por los proyectos, entonces si quieres, lo que tú digas. Si no te puedo preguntar más adelante, o si quieres contar ese también. Te cuento un par de proyectos concretos más que tenemos también muy interesantes. También en procesos contractuales, en este caso en un contrato que todavía está en ejecución, en la planta de Los Cantiles, está gestionado por la UTE, en este caso la UTE Precero FCC, y ahí no siquiera todavía estaba iniciado el proceso de funcionamiento de la planta, pero cuando todavía se estaba construyendo, como consecuencia de un cambio normativo, la tasa municipal de residuos, hemos necesitado habilitar una planta, una parte de la planta, una nave entera para caracterización de residuos. La implantación de una tasa municipal con un pago por generación requiere tener en cuenta cómo estamos separando a los ciudadanos los residuos y cuántos residuos generamos. Nos hacía falta caracterizar una enorme cantidad de residuos y ha habido que adaptar una planta que estaba diseñada con una finalidad, una parte, la nave de caracterización, ha sido necesario adaptarla para incrementar exponencialmente el número de caracterizaciones que vamos a hacer. Y luego, además, sin ni siquiera vía contractual, a través de proyectos de colaboración directamente con los gestores de las plantas, hemos puesto en marcha un proceso de colaboración con la ESA, la Agencia Estatal Europea, y los gerentes de la planta de las dehesas, en este caso gestionado por la empresa Urbaser, un proceso para controlar emisiones difusas en vertedero. Y se han testado diferentes tecnologías, mediciones a nivel de satélite, mediciones con aviones, mediciones con cámaras OGI, y bueno, pues se va a contrastar todos los resultados obtenidos en estas tecnologías y obtendremos conclusiones sobre cómo se pueden hacer estas mediciones de manera fiable.
pues todo esto nos ayuda a ir avanzando con los mismos contratos y, sin embargo, con una normativa que va evolucionando continuamente. Muchísimas gracias, María José. No sé si luego tengo más preguntas para ti, porque ya me has contestado. Yo sí tengo respuestas, vas a tener respuestas. Patricia, yo sí tengo pues respuestas. Pues ya está. Entonces, después te volveré a preguntar igual por alguno de estos proyectos en concreto que has contado. Paso ahora con Pepe Caraballo. Retomo, ¿vale?, la pregunta de antes de cómo ves tú un poco que está España en cuanto a la transición a la circularidad de los residuos, y a la vez cuéntame si te parece pues algún modelo o algún proyecto de colaboración exitosa que quieras destacar en Aborgase. Muy bien. Bueno, pues antes de nada agradecer a Retema y felicitarlos por el nivel de la jornada. Bueno, nosotros somos un gestor de residuos. Lo que al final nuestra casuística es muy concreta, muy específica. Nosotros gestionamos un centro de tratamiento y al final, bueno, pues estamos incluidos dentro de esa parte de la cadena de valor que es el tratamiento del residuo. Y además estamos en Sevilla, en Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues Andalucía va algunos pasos por detrás de otras comunidades, pero sí es verdad que se nota se están empezando a hacer las cosas. Se está empezando a implantar la recogida selectiva, se están modernizando plantas. La publicación de la LECA el año pasado, bueno, pues también una ley muy positiva, en fin, que trata de promover la generación de negocios, de oportunidades en torno a la economía circular. Bueno, es un entorno muy dinámico. La legislación del Ministerio también, bueno, pues es muy decidida, muy firme a ir reduciendo un poco el modelo basado en vertederos. Con lo cual, bueno, pues dentro de toda esta situación, pues estamos viendo un poco, adaptándonos y un poco pues estamos siguiendo esa misma tendencia, tratando de renovar nuestras plantas, de buscar oportunidades y de hacer más circular el modelo. Dentro a la colaboración, un poco por nuestro papel de gestores, la colaboración es fundamental. O sea, nosotros somos un paso en la cadena. Y para alcanzar los retos que tenemos que llevar, por ejemplo, la recogida selectiva de orgánica, pues es fundamental el ciudadano, la formación, la concienciación, después que los municipios lo implanten, y nosotros tenemos que ir adaptando las tecnologías de tratamiento, y después, bueno, pues aguas abajo también habrá que utilizar los productos. Luego al final todo igual, con los envases, con todos los flujos, pues requieren de una colaboración, y nosotros, en fin, como somos pequeños, pues en eso estamos muy convencidos que nos tenemos que apoyar y no podemos hacerlo solos, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Sí, Isaac. Sí, por supuesto, perdón, que antes lo he dicho ya también en el otro panel, voy a hacer preguntas dirigidas, pero por favor, vosotros veis la pantalla como yo, así que sí, más sí. o menos. Bueno, pero es que María José... No, por supuesto, quería ahora Dale. No pasa nada, nadie está temporalizando, pero que sí, de hecho quería preguntarte a ti y a José María si vosotros Madrid queríais... siempre más, no pasa nada. Así te lo compro, así te lo compro. No, quería decir, así también un poco más... No, que después de escuchar también, cuando explicaba lo de la orgánica, me ha venido a la cabeza un proverbio chino, que todos los proverbios son chinos, que decía que... No, el que yo antes he contado era africano, ¿eh? Ah, bueno, sí, es ¿No verdad. has oído? Que hay un proverbio que dice que la mejor decisión para trabajar por el planeta y tal era tomarla hace 25 años. El mejor momento de tomar esa decisión era hace 25 años, pero el segundo mejor momento es ahora, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque debemos de tomar decisiones, aunque seguro que muchas de ellas era mejor tomarlas hace 25 años, por ejemplo, lo de la orgánica, ¿no? Que ha dicho que, es que tenemos experiencias en distintos territorios de 25 años de gestión de orgánica. Eso no quiere decir que no se debe de tomar ahora la decisión. Y después que más allá de la norma y de las leyes, que debemos de tomarlas, ¿no? Y aunque también es un debate que tenemos un montón de no sé, las normas o las que vienen de Europa, del Estado, de las comunidades, esto también nosotros debemos de ser muy empáticos con esto, siempre pensando en el ciudadano. El ciudadano incluido pues, las empresas, ¿no? El mundo al que nos estamos nosotros dirigiendo, porque a veces perdemos esta perspectiva, y lo digo yo que estoy en la Generalitat de Cataluña, pero lo digo también como para ponerme un espejo, que a veces se nos olvida esto. Y pues quería decir que más allá de la norma y de nos gustan muchísimo los acuerdos voluntarios, o sea,
hacer las cosas con esta empatía y colaboración, ¿no? Y nosotros tenemos de ejemplo el Pacto por la Moda Circular, que hay más de 100 agentes que han suscrito este pacto en la fracción textil, que sabéis que es importantísima también, bueno, como otras, pero el textil, que está en el de los primeros sitios de los retos que tenemos para su gestión, y todos los agentes de la cadena de valor del textil tienen unos compromisos, unos objetivos y unos elementos para poder evaluar y para poder seguir todas estos objetivos, ¿no? y estos retos que tenemos entre todos, ¿no? Y por lo tanto, más allá de la norma, hay ejemplos de colaboración y de forma voluntaria, y he pensado que era un momento ideal para poder comentar el Pacto para la Moda Circular, que está, pues, si ya no lo conocen, Google, allí está. Pacto para la Moda Circular, Sí. En Cataluña, ¿no? En Cataluña, sí. Pacto voluntario, ¿no? Pacto voluntario, sí, son los acuerdos voluntarios. ¿Algún otro caso de éxito o modelo que vosotros hayáis llevado a cabo de colaboración que quieras contar, a lo mejor? Sí, por ejemplo, antes he hablado de ARECA, la Asociación de Centros para la Reutilización, que tiene ya también muchísimos socios, y es un espacio de colaboración que también hay los entes públicos y municipales. En este caso, para nosotros evidentemente es muy importante también el mundo municipal, que en Cataluña también 947 municipios, es un montón de municipios. El mejor es el mío, Prats de Lluçanès. Pero ¿cuál es el tuyo? Es muy importante, Prats de Lluçanès. Vale. Es muy importante la organización y que estén en los debates y la planificación y las decisiones de todo esto. Y por lo tanto, en asociaciones como esta, importantísima también la participación de los entes locales. Hay después también que a lo mejor aquí también, bueno, de hecho hay miembros aquí del clúster de residuos de Cataluña, el primer clúster, que tiene ya 77 miembros, empresas también de todos los ámbitos que podría ser clúster de la economía circular, eso del concepto a veces, pero que también ha empezado, ya tiene un tiempo de vida, casi un año ya de vida el clúster, que es un ejemplo también de colaboración. Esto ya nosotros desde la administración hemos ayudado a que naciera, pero tiene su vida propia, igual que la asociación que he comentado de centros de reutilización. Muchas gracias. Vamos al País Vasco. Cuéntame, José María, algún ejemplo. Aquí en el pique entre Madrid y Cataluña, yo me voy a quedar un poco más aparte. Yo creo que podemos, y además en el auditorio también hay gente que proviene de la estructura de gestión de residuos a nivel de Euskadi. Sí que es cierto que yo, con mucho de lo que se ha dicho hoy, imagino que, y seguro que conocen bien la realidad de Euskadi en relación a la gestión de residuos, estaba un poco alejado, ¿no? Es decir, nosotros obviamente en estos momentos tenemos una hoja de ruta precisamente orientada al vertido cero, es decir, estamos intentando cerrar vertederos, hemos hecho una apuesta por los mix de tecnologías, ha hablado de la incineración, nosotros tenemos una apuesta decidida por la incineración, pero como una opción más. Tenemos una de las tasas más importantes, las más altas en España en relación a lo que son residuos municipales que van a reciclaje, es decir, con lo cual ahí, bueno, podría entrar en detalle sobre lo que es la política de gestión de residuos, que forma parte de esa planificación, ¿no? Comentaba Isaac el proverbio chino, yo estoy de acuerdo con él. Es decir, nosotros los acuerdos voluntarios los venimos trabajando desde la década de los 90, es decir, con todos los sectores industriales y en el ámbito de lo que fue incluso las autorizaciones ambientales integrales, precisamente para ir incorporando conceptos en materia de sostenibilidad. Tenemos un clúster de industrias medioambientales que acaba de cumplir 30 años, es decir, con lo cual yo creo que tenemos una larga trayectoria, 112 socios son los que tienen estos momentos. Pero esto no es un tema de tamaño, sino que yo creo que lo que tenemos que trasladar es un poco el hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, hacia dónde son esos retos, porque yo creo en estos momentos, y sí que coincido en esa visión de que tenemos que pensar en el conjunto de los administrados. Lo que estamos en la administración, y ahí obviamente tenemos las empresas, tenemos los ciudadanos y tenemos unos retos desde el punto de vista climático, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de lo que son los problemas ambientales. Yo creo que hablar mucho de la gestión de residuos nos lleva muchas veces a poner demasiado peso probablemente al final de la cadena, ¿no? Y cuando hablamos de economía circular tenemos que tener una visión holística.
yo suelo decir que es muy difícil reciclar un residuo que viene de un producto que no estaba pensado para que fuese reciclado, ¿no? Y ahí el problema probablemente tenemos que pensar en el origen, ¿no? Es decir, al final, ¿qué son los artefactos que ponemos? No hemos hablado de la durabilidad, no hemos hablado de la obsolescencia programada, es decir, al final vivimos en una sociedad en la que los productos cada vez duran menos, con lo cual se generan más residuos, productos que, como digo, no han sido pensados para que se puedan reciclar. Y en todo esto nos surge el paradigma de la economía circular, que siempre decimos, y además a mí me gusta decirlo, que voy a decir yo, que soy director del ámbito, ¿no? en este caso en IOBE, que la economía circular nos da muchas oportunidades, pero también nos plantea retos. Es decir, al final, entonces, por lo tanto, tenemos que tener un poco la visión. En el caso concreto de Euskadi, pues somos una región muy industrial. Si viésemos los indicadores de consumo per cápita de materiales, pues me sacaríais los colores, porque fabricamos mucho y exportamos mucho, ¿no? O sea, al final, en estos momentos, el 71% de los materiales que procesamos en Euskadi nos vienen de la importación, y más del 50% de esos materiales acaban en productos que se exportan, ¿no? O sea, y es nuestro modelo, y es nuestro modelo económico. Pero, como digo, en este entorno, un producto que dure más nos lleva a hablar de nuevos modelos de negocio, porque esto de seguir fabricando muchas cosas y a mayores tiradas cuando los productos tienen que durar más, pues plantea retos. Y uno de los retos que plantea es que va a haber que transformar las empresas, va a haber que transformar los modelos de negocio. La economía circular no debe estar en el director de sostenibilidad, tiene que estar a nivel corporativo. Tenemos que hablar de qué es eso de la servitización, qué es eso de la remanufactura, que una empresa que históricamente ha fabricado, pongo un ejemplo, trenes, pues lo que va a tener que hacer es mantener, operar y alargar la vida de los trenes, que eso de fabricar cuanto más trenes mejor se acaba. Y eso tiene muchas implicaciones. Y yo creo que tengo la sensación de que en este foro se nos está perdiendo esa parte también muy apasionante del concepto de la economía circular, y estamos hablando mucho de qué es lo que nos llega, si me permitís la expresión, al contenedor, ¿no? Lo que nos llega y al final, cuando muchas veces es que lo mejor que podemos hacer es deshacernos de la mejor forma posible, porque como no empecemos desde el inicio, pues vamos a seguir teniendo artefactos ahí con los cuales vamos a poder hacer poco. Ese es un poco el ámbito en el que, digo, y puedo hablar mucho de... Bueno, estás definiendo, sin haber dicho la palabra ahora, el ecodiseño, ¿no? Que era otra de las cosas sobre las que os quería preguntar. ¿Tú entonces crees que, o sea, como dices, vamos a dejar de un momentito de lado el final de la cadena, ¿no? Y hablar del principio? ¿Cómo crees que puede el ecodiseño ayudar a este berenjenal que tenemos aquí? Claro, el concepto es cómo somos capaces de poner productos y servicios, porque vamos a hablar de servitización, vamos a hablar cómo incluso podemos desmaterializar la prestación de servicios. Es decir, si somos muy holísticos, en el fondo todo lo que compramos es porque queremos satisfacer una necesidad. Es decir, yo lo que quiero, no quiero comprar ropa, quiero vestir a la última, entonces con lo cual eso me lleva obviamente a que de ahí compro ropa, ¿no? Y esto nos aplica a cualquier tipología de producto, y tenemos que ver un poco cómo podemos hacer un uso más eficiente de los recursos. Esta mañana, al comienzo de la sesión, me ha deprimido mucho porque se ha hablado de los años 90 como algo muy lejano, y yo en los años 90 ya había terminado la carrera. Pero sí que puedo trasladar... Es que eres muy joven, Isaac. Pero puedo decir que yo a finales de los 80, cuando yo estudiaba en la universidad, a mí me enseñaron a hacer obsolescencia programada. Fue el modelo de éxito de la industrialización. ¿Te enseñaban? No, o sea, ¿te decían cómo tenías que hacerla? Claro, para animarte a hacerla. Era el principio básico para poder aumentar producciones a menores costes. Es decir, al final era aquello de ¿por qué un producto va a durar mucho cuando lo que podemos hacer es que todo dure lo que dura la pieza más crítica, y eso nos va a permitir vender más unidades? Y esto nos ha ido muy bien. Es decir, no nos engañemos. Hemos aumentado producciones en las empresas, hemos generado puestos de trabajo, pero el problema es que obviamente a costa de qué, ¿no? A costa de un consumo excesivo de recursos. Por lo tanto, hay que repensar todo ese modelo. El ecodiseño, y esto también voy a ser un señor muy mayor. Nosotros desarrollamos la primera norma internacional en materia de ecodiseño, que es una norma ISO que se desarrolló, y además que fue interesante porque primero se desarrolló en España y fue pionero en el desarrollo de este estándar a nivel internacional. Pero el ecodiseño no deja de ser un medio de incorporar las consideraciones ambientales en el diseño y desarrollo de productos. El ecodiseño debería desaparecer como término. Hablamos de ecodiseño porque es que el diseño que hacemos es muy malo. Entonces, si el diseño industrial fuese bueno, pues estaría el atributo de que además tenga un comportamiento ambiental adecuado intrínsecamente dentro de ese concepto. Tenemos que incorporar, por tanto, la integración del comportamiento ambiental de un producto desde el mismo momento en el que diseñamos. Se dice que el 80% del impacto ambiental de los productos quedan fijados cuando se diseñan. Todo lo demás es si lo fabricamos mejor o peor, si lo usamos mejor o peor. Pero yo muchas veces, cuando les digo a mis estudiantes, es los procesos más contaminantes que veáis, que os penséis que puede haber en un proceso de fabricación, es una especificación de diseño.
Es decir, podemos buscar luego qué tecnologías existen. Por lo tanto, tenemos que integrar esos conceptos desde el inicio. Pero voy más allá. Tenemos que pensar no solamente en el diseño de los productos, sino en el diseño de los modelos de negocio. Es decir, ¿por qué seguimos planteando que la única forma de ganar dinero desde el ámbito de las empresas es fabricar y vender productos? Podemos tener modelos de servitización, podemos tener ingresos por el uso de los productos. Es decir, si yo gano dinero porque mi producto se use más y por cada uso tengo un ingreso, no me interesa la obsolescencia programada, va en contra de mi modelo de negocio. Me va a interesar un producto que se use mucho, porque entonces integraré tener muchos ingresos. Hay que incorporar, por tanto, si queremos llegar a una economía circular real, estos conceptos tienen que estar desde la propia estrategia de la empresa. Por tanto, ecodiseño sí, por supuesto, pero incluso yo me iría un poquito paso atrás, ¿no? Es decir, digamos que pues, pensar cómo es ese concepto de los propios modelos de negocio. Y simplemente por esbozar, y acabo, ese concepto de riesgo, ¿no? Es decir, al final, si la legislación y las legislaciones, Ismael ha comentado el tema del reglamento de ecodiseño, que va a incorporar un aumento decidido de la durabilidad de los productos. Y a todos nos suena muy bien que un producto dure más, pero si un producto dura el doble hay que fabricar la mitad. Y eso, si tenemos trabajadores fabricando productos, nos puede plantear un problema social. Es decir, y estamos ahora mismo en mitad de unas movilizaciones del sector agrario. Es decir, tenemos que ver un poco cómo transformamos nuestros modelos económicos. Y para mí es un reto que va mucho más allá de lo que es la gestión de los residuos, sino que implica a todos los sectores de actividad económica de nuestro país. Implica a todos los sectores, así que vuelvo a mencionar la palabra que da título al panel, ¿no? La colaboración. No sé si alguno queréis aportar algo aquí o si me puedo ir a Andalucía a preguntar. No sé si alguno queréis aportar algo a esto que estaba comentando José María. Ya me lo apunto ya. Sí, bueno, pues Pepe, vamos a la otra punta del mapa y quería preguntarte a ti pues por esos, no sé, casos de éxito de colaboración, en concreto quizás sobre temas de recogida selectiva, residuos urbanos. No sé si me puedes contar algún modelo o caso de éxito de colaboración allí. Bueno, nosotros, como decía, la colaboración, por el tamaño que tenemos y tal, pues tenemos unos objetivos y intentamos ser ambiciosos para que el tratamiento pues sea lo más circular posible y encontrar oportunidades dentro de nuestro modelo de gestión asociado a la valorización de las diferentes fracciones y entonces pues no podemos hacerlo solos. Entonces, bueno, pues entendemos el centro donde trabajamos, que la empresa es titular, pues lo entendemos como una plataforma de colaboración con otras empresas y bien ya se ha hablado mucho del biometano, pues ahora mismo estamos generando energía, bueno, pues tratar de generar un gas que se puede inyectar, bien para poder avanzar en la cadena de valor y los subproductos que estamos seleccionando, pues también poder valorizarlos directamente, bien por procesos mecánicos o bien por procesos químicos. Y incluso, bueno, en la línea de investigación y desarrollo, pues también tenemos un programa de colaboración con diferentes centros y estamos desarrollando tecnologías, pues tanto en valorización de biogás, en valorización de materia orgánica para producir bioproductos de mayor valor y también un mejor uso de los rechazos. A mí me encanta que estés representando pues, a 4 comunidades de todas las que son en España, ¿no? Que es como, bueno, pinceladas locales, pero ya vosotros habéis comentado un poco como la estrategia de ruta de País Vasco, tú has comentado algo en Andalucía. ¿Me podrías dar algunas como, pues, pinceladas, ¿no? De esa hoja de ruta hacia la economía circular? ¿Cómo la ves tú en cuanto a estos nuevos modelos de colaboración? Bueno, pues como decía, ¿no? En Andalucía el modelo de gestión de residuos pues, va un poco por detrás de otras comunidades que son líderes como puede ser Cataluña o el País Vasco o Madrid, pero bueno, se va avanzando y también hay como decía, una ley de economía circular que se aprobó el año pasado y bueno, pues lo que busca es los objetivos que ya vienen fijados de las directivas europeas y también de la legislación nacional, pues tratar de alcanzarlo lo más rápido posible y generando oportunidades de negocio, ¿no? Y también, bueno, pues incide también en algunos aspectos específicos como el análisis de ciclo de vida y la implementación de estas herramientas en la compra pública sostenible, todo como herramientas para llegar a alcanzar la circularidad del modelo de gestión. Estupendo.
María José, quería ahora pues poner el foco también en un tipo de colaboración que es la transferencia tecnológica, ¿no? La transferencia de conocimiento. Tú nos has contado un montón de proyectos y de formas de colaborar. ¿Cómo trabajáis también en eso, ¿no? O sea, ¿cómo consideras que aporta esa colaboración al conocimiento y, por tanto, a lo que se va a poder hacer el día de mañana con ese conocimiento adquirido, con esa transferencia tecnológica? Colaboración, corresponsabilidad. Desde una entidad local nosotros estamos en la línea necesariamente de las políticas en materia de residuos que vienen establecidas. Entonces nos hace falta una colaboración y corresponsabilidad entre todas las administraciones públicas. La gestión de los residuos municipales está diseñada a nivel comunitario. Los objetivos de gestión de residuos nos ha establecido la Unión Europea, pasan por una ley estatal, lo desarrolla una ley de economía circular de la que nos ha hablado ya la directora general de la Comunidad de Madrid y al final llegan a la entidad local que los tiene que asumir. Entonces nuestra posición es asumir esa política y creérnosla y avanzar en ese cumplimiento de los objetivos de reciclaje por difíciles que sean, de reciclaje y de reducción de vertido, y en ese capítulo estamos, ¿no? Por una apuesta por las recogidas separadas, el incremento del reciclaje y la disminución del vertido. En esa línea, pues los fondos Next Generation, pues bienvenidos sean en la medida en que nos pueden ayudar. Desde el Ayuntamiento de Madrid, en materia de tratamiento de residuos, pues esperamos al final haber conseguido un 25 millones de euros que invertiremos en plantas, en mejoras en plantas de tratamiento de residuos para mejoras en los porcentajes de reciclaje. En la corresponsabilidad y en la coordinación es fundamental también la Comisión de Coordinación de Residuos del Ministerio y las Comunidades Autónomas, en la que también participa la FEM, de manera que los municipios a través de la FEM también participamos allí y nos tenemos que integrar en ese planteamiento conjunto de orientación de la política de residuos. Y la colaboración entre las administraciones tiene que ser entre administraciones no solo medioambientales, sino, como estaba exponiendo también José María, nos hace falta que el reciclaje no lo podemos conseguir únicamente las autoridades de tratamiento de residuos. El reciclaje lo conseguimos cuando ponemos en el mercado productos reciclables y cuando obligamos a que en los productos que se ponen en el mercado se incorpore un porcentaje de material reciclado, porque claro, ¿de qué nos sirve reciclar con tantísimo esfuerzo y con tantos recursos si luego no tiramos de la demanda de esos productos? De manera que nos hace falta una coordinación de autoridades medioambientales, económicas y de consumo. Las empresas también necesitamos que colaboren con nosotros. Las empresas en España son punteras tecnológicamente en materia de gestión de residuos, sin duda. Y además tienen el conocimiento, la experiencia y la capacidad de innovar tecnológicamente mucho más que nosotros. Entonces, hace falta que todo ese know-how que ellas tienen seamos capaces de incorporarlo a nuestros contratos. En mi caso concreto, a nuestros contratos. Y los contratos tenemos que diseñarlos bien, lógicamente. Nosotros hemos tenido contratos diseñados hace ya muchos años en los que, claro, una empresa gana más por llevar el rechazo de afino del material bioestabilizado a vertedero que por el material bioestabilizado que pone en el mercado. Con ese planteamiento, ¿qué pasa? ¿Que la empresa lo hace mal o es el contrato el que está mal diseñado? Nosotros tenemos la experiencia de que cuando cambias los contratos, los porcentajes de recuperación de materiales se incrementan exponencialmente. Tenemos el caso del último contrato que nosotros hemos puesto en marcha en la planta de Las Lomas, tiene clasificación de fracción, resto e incineración. Teníamos unos porcentajes de recuperación de materiales en torno al 4%. Con un cambio en el contrato, en la actualidad la UT Veolia Precero está consiguiendo unos porcentajes de recuperación por encima del 20%, incluyendo la materia orgánica. Es decir, si somos capaces de diseñar contratos que motiven a la empresa a hacer las cosas bien, fundamentalmente pagando por lo que sale y no por lo que entra, los resultados, y las empresas llegan, pues como se ha dicho antes, las empresas van hasta donde les pide su cliente que vayan y tienen que recorrido y son capaces de hacerlo pues muy bien, como nos han puesto de manifiesto. Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor para las entidades locales también son muy importantes en aquellos ámbitos en que gestionan residuo municipal, fundamentalmente los envases o los RAEs. Pues tienen que ser un eslabón de la cadena que juegue a favor del proceso y del cumplimiento de los objetivos. Los intereses del sistema colectivo no pueden ser propios del sistema, tienen que ser los intereses propios de los fabricantes para los que dan servicio y los del Real Decreto y los objetivos de gestión de residuos que tienen que conseguir. Esa es la posición en la que se tienen que encuadrar.
Y los ciudadanos al final se ha dicho ya, pero son los primeros gestores de la política de residuos. Cuando separamos los residuos que generamos en nuestros domicilios y decidimos en qué contenedor los depositamos, o cómo separan los residuos las empresas que los generan, ese es el primer eslabón. Lo que no se haga ahí, después aguas abajo en el tratamiento de residuos o en la recogida, ya no lo puede recuperar. Será mucho más caro y separaremos mucho peor y a mucho mayor precio. Gracias, María José. No sé si vosotros queréis aportar algo a esa pregunta sobre la transferencia tecnológica, Isaac. Sí, pero quería hablar, bueno, un matiz de los ciudadanos, aunque después vamos a hablar un poco de ciudadanía, ¿no? Pero aunque es verdad o creo lo mismo, ¿no? Que es importantísimo lo que haga el ciudadano, pero si, por ejemplo, si el ciudadano lo hace muy bien en su casa, pero sale a la calle y solo hay un contenedor, de nada servirá que el ciudadano lo haga bien, ¿no? Y por lo tanto, todo a la vez. Debemos de hacer el trabajo íntegro, ¿no? Y quería decir algo como de antes y de ahora, que es un poco de economía, ¿no? Y teniendo en cuenta el sistema capitalista, a mi entender, salvaje en el que estamos, y que no estamos preparados para hablar de decrecimiento, aunque algún día a lo mejor tendremos la obligación de hablarlo, no quiero asustar a nadie, pero desde la administración debemos de ayudar a las empresas y a la gente en general a hacer la transformación. Y el argumento que ha salido antes, que puede ser en algunos casos verdad, de pérdida de puestos de trabajo por distintos motivos, no puede servir de excusa para hacer esta transformación, porque la verdad es que la información nos da que el cambio de paradigma de economía lineal a economía circular genera más actividad económica, porque si hemos pasado, ¿no?, de una intervención, de un inicio durante final, ¿no?, con el final de tubería, ¿no?, aquí, si tú incluyes dentro más agentes para poder dar vida más allá de lo que hasta ahora hemos conocido, añadiendo, bueno, desde todo el círculo, desde el ecodiseño, como hemos hablado, a todos los aspectos de recuperación, todo, ¿no? Y por lo tanto, aquí se genera más actividad económica. Por lo tanto, es también un argumento desde el punto de vista económico para hacer esta transformación. Y desde el punto de vista de fiscalidad, desde la administración, a mi entender, debemos de ayudar con aquello de, sobre todo, la zanahoria, ¿no? Debe de haber palos, evidentemente, para cumplir la norma, pero nos gusta más la zanahoria que el palo. Y, por lo tanto, debemos de estar al lado de la empresa, de los entes locales, para hacer esta transformación, con ejemplos claros de ayudas, subvenciones, para poder hacer la transformación, y para que la transformación se queda. No es un gesto de caridad, es un gesto de transformación. Y por eso somos firmes defensores de impuestos, o lo que era el canon de residuos de Cataluña, que sea finalista. Un impuesto que devuelve a quien lo paga para ayudar a su transformación. Y nosotros fuimos muy críticos, ahora me parece que no hay nadie del Ministerio aquí, con el impuesto estatal que se quedó a medias. No puede ser que el impuesto a vertedero e incineración se vaya al Fondo General del Estado. Debe de ser reinvertido al sector que lo ha pagado para poder ayudar a las empresas a hacer esta transformación. Por eso reivindicamos la fórmula del canon de residuos de Cataluña, que es finalista. Y con esto todos los impuestos. Nosotros defendemos que sea así. Debe devolver a quien lo paga para hacer esta transformación. José María. En línea con lo que comentaba Isaac, totalmente de acuerdo. Cuando antes explicaba el riesgo, nosotros también somos unos convencidos de que la economía circular puede generar nuevos empleos siempre y cuando seamos capaces de transformar los modelos de negocio. Claro, si no lo hacemos y la demanda tira a la baja de la fabricación, es donde tenemos el riesgo. Pero desde luego, nuestro objetivo es cómo acompañar en esa transformación, es decir, cómo diversificar las actividades del sector empresarial. Imagino que ahora hablaremos de consumidor. Antes de hablar de consumidor, yo creo que un concepto básico de economía circular nos dice que esto habla de 4 ejes, que hablamos de la producción, que hablamos del consumo, que hablamos de
la gestión de los residuos y que hablamos de la integración de esos residuos como nuevas materias primas, que creo que son los 4 grandes ejes en los que tenemos que intervenir. Por lo tanto, tenemos que fabricar de forma distinta y tenemos que comprar de forma distinta. Y cuando hablamos de comprar, yo creo que siempre nos pensamos en el consumidor. Bueno, imagino que muchos de los que están en la sala lo conocen. El principal comprador de bienes y servicios es la administración. Es decir, no es el ciudadano de a pie, que siempre nos preocupamos en que sea él, que desde luego también hay que trabajar con el consumidor, pero el primero que compra, el que compra en mayor volumen, es la administración, y el segundo son las empresas, es decir, que a su vez obviamente hay compras entre empresas. Por lo tanto, para activar ese trabajo en cómo cambiamos la demanda hacia una economía circular, yo creo que tenemos que empezar dando ejemplo desde la administración. Hemos hablado de la compra pública, hemos hablado de la compra innovadora, hemos hablado, entonces, por ejemplo, y lanzo pistas, porque si veis que muchas veces parece que nos quedamos en el tema de impuestos y ayudas, ¿no? Es decir, hay más mecanismos que tiene la administración para incentivar esto, ¿no? Es decir, al final, nosotros, por ejemplo, tenemos una ley de administración ambiental que obliga que en toda obra pública el 40% de las materias primas tienen que ser de origen secundario, obligatoriamente, y solamente se pueden librar de eso aquel que demuestre que no existe esa posibilidad. Esto tracciona al mercado de RCDs inmediatamente, al final, porque es que es obligatorio y no hay más discusión, y además es una legislación de gobierno. Pero luego tenemos la fiscalidad. También se ha hablado esta mañana someramente, ¿no?, de que los instrumentos fiscales nos pueden dar nuevas pistas. Es decir, nosotros en el PEVASCO tenemos un listado de tecnologías limpias, lo cual quiere decir que la compra de determinadas tecnologías que ayudan a la descarbonización, que ayudan a la eficiencia de materiales, tienen deducciones en el impuesto de sociedades. Es decir, podemos tener mecanismos de IVA reducido, es decir, que hay mucho mix de opciones con los cuales podemos activar desde la administración esa demanda. Como digo, empezando por las propias empresas, empezando por las propias administraciones, continuando con las empresas. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración público-privado con grandes empresas a nivel de Euskadi, que lo que hacemos es que promuevan la compra de las pequeñas y medianas empresas de su cadena de suministro. Es decir, es un acuerdo por el cual nosotros ayudamos a las grandes a cambio de que apuesten por las cadenas de suministro locales y al mismo tiempo trabajamos en el empoderamiento de las pymes. Porque muchas veces cuando hablamos de las empresas, pues hablamos de las grandes, y yo puedo dar muchos nombres de grandes con las que trabajamos, pero a mí me preocupan pues las más de 15.000 pequeñas y medianas empresas que muchas veces son el eslabón más débil a la hora de poder hacer frente a estas cuestiones, porque de la noche a la mañana el cliente les cambia los requerimientos y les puede generar un serio problema desde el punto de vista de supervivencia. Y, por supuesto, tenemos que llegar al ciudadano. Y yo creo que en el concepto de ciudadanía, algo que tampoco he oído en todas las sesiones, hay una estrategia europea que habla del empoderamiento de los consumidores hacia la transición verde. Es decir, el consumidor dice, cada vez que le hacemos una encuesta, dice que está dispuesto a cambiar sus hábitos de compra por aquellos productos que sean medioambientalmente mejores. Si alguien está aquí que trabaja con el consumidor ciudadano final, luego dirá que luego hace lo que hace cuando no le miramos, ¿no? Pero digamos que eso es lo que decimos. Y el concepto de la transparencia, es decir, todos estamos muy familiarizados con la cita de Lord Kelvin, de aquello de que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero para mí hay un elemento más importante, y es que tenemos que asegurar no solamente que se mida homogéneamente y que se haga pública esta información, porque entonces el consumidor podrá comparar. Y en la comparación es donde realmente vamos a luchar contra el greenwashing, contra todos los problemas de blanqueo ecológico que llevan a que realmente no sepamos cuál es la reciclabilidad de un envase frente a otro de los que nos encontramos en un lineal, o que no sepamos cuál es el impacto ambiental de un producto frente a otro. Aquí hay un fuerte ámbito de trabajo que en el fondo va a volver a convertir un instrumento de información al consumidor en un ejercicio puramente de competitividad y de camino hacia la economía circular. Y acabo simplemente poniendo un ejemplo. Volvemos a la década de los 90. Se pusieron en marcha algo que todos conocemos, que es el certificado de eficiencia energética, esto de las letras en los electrodomésticos. Bueno, hasta ese momento los fabricantes, la inversión que hacían por mejorar la eficiencia en fase de uso en un electrodoméstico era igual a cero, porque no tenían ningún retorno de esa inversión. Que el equipo consumiese mucho o poco era un problema del consumidor que pagaba la factura. En el momento en el que la administración lo único que hace es obligarle a tener que informar en un sistema fácil de interpretar por el consumidor un parámetro que era de eficiencia energética, obviamente es un mensaje muy claro a los fabricantes. No puedo sacar mi última lavadora teniendo una calificación nefasta. Y entonces, obviamente, hubo una carrera desmedida por mejorar la eficiencia energética. Bueno, pensemos si hiciésemos lo mismo con la reciclabilidad de los envases.
Es decir, se nos acabarían las bromas en relación a la publicidad engañosa de los envases. Es decir, pongamos un método de evaluar la reciclabilidad que sea obligatorio y que todos los envases lo puedan incorporar. O podemos ir más allá. Hemos hablado, como en Andalucía, de una ley de economía circular que habla de un registro de análisis de ciclo de vida. Hablemos de cuál es el impacto ambiental de un producto, comparémoslo, posicionemos todos los productos en el mercado y a ver qué pasa. Y veremos cómo empieza a ser integrado el concepto de la sostenibilidad de los productos, el concepto de la reciclabilidad, el concepto de la eficiencia, acabo ya, como un factor más desde el punto de vista de competitividad de las empresas. Tenemos que entrar en este debate. Como digo, yo creo que tenemos que tener un mix muy importante de instrumentos. Opciones tenemos. Lo que tenemos que ver es si estamos dispuestos a entrar en esta dinámica, porque plantea serios retos. Yo quería preguntaros por estrategias que vierais interesantes para fomentar esa participación ciudadana o por lo menos para que permee, ¿no?, el conocimiento. Los dos que acabas de dar me parecen muy buenos ejemplos. No sé si vosotros podéis compartir alguno. Pepe, por ejemplo, o sea, como iniciativas o estrategias que crees que podrían fomentar esa participación ciudadana o por lo menos esa concienciación. Como digo, somos un eslabón en la cadena y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues siempre intentamos ser muy proactivos en apoyar, en difundir, en formar, en todo esto, ¿no? O sea, de hecho, este año específicamente, pues bueno, dentro de las iniciativas de sostenibilidad, pues estamos acercándonos, dando un paso más de acercamiento a la comunidad local, en fin, y por los entes locales de nuestro ámbito, bueno, pues tratar de estar cerca de ellos, saber qué necesitan o cómo podemos nosotros contribuir a la mejor información y a la mejor difusión. Y, por supuesto, también traer a todo el que pueda a nuestro centro y que vean, en fin, lo que se hace y dónde van los residuos, y porque no hay mejor información para contribuir a que se separe mejor, a que se haga mejor comportamiento medioambiental, bueno, que ver un poco dónde terminan los residuos y cómo se tratan en función de cómo los hayan seleccionado. María José. Nosotros, en el ámbito de la colaboración con el ciudadano, de su integración, estamos poniendo en marcha la estrategia de residuos. La estrategia de residuos del Ayuntamiento de Madrid, que en este momento se encuentra en tramitación, tiene una apuesta importante por el incremento del reciclaje y la reducción del vertido. El incremento del reciclaje parte de mejorar las plantas de clasificación. Como se ha dicho, ya hace falta inversiones en las plantas son antiguas, los objetivos de recuperación se han incrementado muchísimo y necesitamos recuperar más materiales tanto en las líneas de clasificación de envases como la fracción resto. Ahí tenemos que hacer mejoras. No serán grandes cambios tecnológicos, pero sí mejoras técnicas tan sencillas, a lo mejor como que los residuos vayan más despacio o que las líneas de clasificación, las cintas sean más anchas, cuestiones sencillas pero que permitan incrementar esos objetivos, junto con el pago por las toneladas de materiales que se recuperan, no por las de residuos que entran. Además, en el planteamiento de la gestión de la materia orgánica se sigue apostando por la biometanización, de manera que la materia orgánica pueda aprovecharse tanto desde un punto de vista energético, generación de biogás que se depura como biometano, y el digesto que se composta con posterioridad generando enmiendas orgánicas. La apuesta igualmente se mantiene por la valorización energética de los rechazos de las plantas de clasificación. Si nosotros tenemos que cumplir un 10% de vertido, está claro que entre el 65% del reciclaje y el 10% de vertido hay unos puntos porcentuales a los que tenemos que asumir que no pueden ir a vertedero, y la valorización energética hoy por hoy es la apuesta que tenemos o la solución que tenemos encima de la mesa. Además, los instrumentos de control ambiental, de control de calidad del funcionamiento de las plantas son claves y se sigue avanzando en ellos. Y luego, además, la estrategia de residuos prevé expresamente la apuesta por la innovación y la colaboración con las empresas en este ámbito. Destacan muchos de ellos, pero concretamente algunos que nos interesan especialmente por estar alineados con los objetivos de cumplimiento de los targets comunitarios que ya he mencionado. Entonces, ahí se va a avanzar en mejoras técnicas que permitan que en los procesos de clasificación se incrementen los materiales recuperados, o volver a tratar los rechazos y pasarlos por las mismas cintas o cintas específicas, mejorar el tratamiento de voluminosos o textiles. Avanzar en el reciclaje mecánico, como ya he dicho, pero además también en las posibilidades de reciclaje químico, la gasificación, la pirólisis, ver
qué viabilidad pueden llegar a tener y hasta dónde se puede llegar por esa vía, mejorar la eficiencia de la valorización energética y las técnicas para minimizar los impactos de lo que va a vertedero. La estrategia incorpora un plan de vertido cero, un cero técnico, un 10% de vertido, es lo que tenemos que conseguir, pero además tenemos que minimizar el impacto de lo que siga yendo a vertedero, que genere menos olores, menos lixiviados, que ocupe menos espacio, y ahí pues también hay tecnologías o técnicas que nos pueden ayudar. Muchas gracias, María José. Isaac. Sí, muy rápido. Hay como distintos niveles, ¿no? Hay, por ejemplo, cosas muy específicas. Por ejemplo, ¿no? Sacamos la orden de la utilización de áridos reciclados del 5% y está siempre acompañado de una estrategia de comunicación, intervención, colaboración con la ciudadanía y con los sectores que afecta esto. Y, por ejemplo, también todos los proyectos de recogida separada que hay para los ayuntamientos, por ejemplo, también todas las que llevan ayuda y uno específicamente de compra pública de innovación, con más de 10 millones allí invertidos, hay una parte importantísima de explicación y de concienciación, siempre pensando en la suma de la ciudadanía. Después hay pues iniciativas como más a lo grande, para decirlo así, que se suman a partir de un paraguas europeo. Por ejemplo, pues hay el Let's Clean Up Europe, que en Cataluña hay un montón, decenas de participaciones, o la Semana Europea de Prevención de los Residuos, que también hay más de 800 acciones, no, más de 1000 acciones en Cataluña que tradicionalmente participan en estas campañas que sirven para la concienciación. Los catalanes nos cuesta esto de las CES, ciudadana, ¿no? En todos los municipios, o en una cantidad de municipios muy grandes, o en fracciones concretas como Las Pilas, ¿no? Un proyecto en las escuelas de Cataluña. Ya está, lo has dicho, concienciación. Muchas gracias, Isaac. José María, no sé si quieres añadir algo. Bueno, estoy viendo que aquí se ha Sí, puesto sí, rojo, además así está que en rojo, o sea, es alarmante, pero bueno, vamos a... Yo solamente quisiera, para terminar, incidir en algo que también es una obviedad, pero seremos fuertes en economía circular si las personas que están en las empresas son fuertes en los conocimientos y en las habilidades necesarias en materia de economía circular. Daré solamente un dato. Hoy por hoy, 1 de cada 8 trabajadores de los sectores afectados en materia de economía circular tiene competencias relacionadas con economía circular. Y es uno de los elementos que muchas veces frena la transformación. Se ha comentado también esta mañana, ¿no? El tema del director de sostenibilidad en aquella esquina y el de estrategia aquí, y muchas veces lo que ocurre es que realmente desde los conocimientos de la alta dirección se desconoce ese enfoque. Simplemente comentar, y adicionalmente, y si alguien quiere, también en Internet hay más información, nosotros venimos trabajando desde el año 2003 en una iniciativa que se dedica precisamente a transformar el mercado laboral, es decir, a identificar no solamente los nuevos yacimientos de empleo, sino cómo los sectores tradicionales deben incorporar esas nuevas competencias. Es una iniciativa en la que participamos con todas las universidades, tanto públicas como privadas. En lo que hacemos básicamente es formar en los nuevos requerimientos que están demandándose por parte de las empresas, que emanan de las legislaciones, y realmente esa gente a la que formamos, cómo se puede integrar. En estos momentos tenemos más de 200 personas que formamos cada año, un 80% de empleabilidad, y simplemente comentar que el año pasado, por ejemplo, dimos formación a más de 400 empresas en todos estos retos. Yo creo que lo que vemos es que las empresas, y ya por terminar, esto es un reto, y esto es un reto muy transformador. Yo creo que en España hemos hablado mucho de la transformación asociada a la digitalización y bastante menos de la asociada a la economía circular. Aunque Europa habla de la Twin Transition, porque obviamente una y otra se ayudan. Esto es un reto y va a obligarnos a tener que intervenir en muchos niveles. Yo creo que tanto desde el punto de vista de mix de instrumentos, desde el punto de vista de ámbitos de actuación, creo que ahora mismo estamos en el punto en el que estamos preocupados. Es un buen punto, porque eso nos va a llevar a estar atentos, pero tenemos que pasar de la preocupación a la acción. Y yo creo que en ese concepto, colaborar desde las administraciones, a mí, más que el concepto de colaborar, creo que lo que tenemos que hacer es acompañar a los diferentes agentes en este reto de transformación. Creo que nos puede dar oportunidades y creo que obviamente la inacción es la única opción no posible. Ya no más preguntas porque con ese cierre que acabas de dejar ahí, yo creo que ya está perfecto. Muchísimas gracias a los 4 por colaborar en este panel y bueno, espero que os haya interesado. A mí me han encantado todas las iniciativas y todas las maneras, ¿no? y herramientas y mecanismos que hay para avanzar juntos mejor. Así que muchísimas gracias por haber venido. Un aplauso, por favor. Gracias.